Empiezo presentando más brevemente de lo que va el proyecto de Luisa y las invitadas. Como sabéis, el proyecto se llama Revelar lo inasumible, lo reproductivo como devaluación, y es parte de un proyecto No Expo. Es un programa del Departamento de Educación del Museo Reina Sofía, y lo cual coordino yo. Bueno, entonces hoy tenemos el primer debate que se titula Psicotramas que lo posibilitan, y se trata de una investigación. Luisa me corrige si cualquier cosa, pero se trata de una investigación que parte de una serie de entrevistas que está haciendo Luisa a trabajadoras del museo a lo largo de este año, con el fin de revelar las estructuras patricentradas del museo y así pensar otros modos de hacer, que tengan más conciencia de los cuidados y las dinámicas de cuerpos no normativos. Más o menos eso, Luisa, ¿no? Sí, muy bien. Vale, pues entonces arrancamos en ese primer debate con las dos invitadas, que son Erika Irusta, que es activista, pensadora e impulsora del actual movimiento de despatriarcalización y decolonización de la menstruación para su articulación como proceso político, y Irati Mogollón. No sé si pronunció bien, Irati. ¿Bien? ¿Tu nombre? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Irati, que es doctor en sociología, especializada en empoderamiento feminista de personas mayores, investigación, acción en economía feminista y facilitación grupal de procesos de viviendas colectivas desde una mirada interdisciplinar. Y bueno, finalmente Luisa Fuentes Guasa, que es investigadora independiente y activista teórica desde epistemologías feministas, transincluyentes, interseccionales, antirracistas y no eurocentradas. Y también es impulsora de Futuridades Maternales, un programa para programas para despatriarcalización de los trabajos maternos. Perdón que yo tenía escrito ese final porque no me acordaba de todo. Bueno, entonces el debate son 90 minutos en total, pero los primeros 45 minutos las tres invitadas harán presentaciones de 15 minutos cada, y luego abrimos los 45 minutos finales a preguntas y al debate en general. Pero si queréis también podéis ir enviando preguntas a lo largo de las presentaciones por el chat, que yo voy recolectando y después voy ordenando para los últimos 45 minutos finales. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Fabiana, por esta presentación. Muchísimas gracias al Departamento de Educación por alojarnos, a María Ocaso y sobre todo a mis compañeras con las que llevo pensando de manera conjunta en este cruce del cosmos feminista, Irati Mogollón y Erika Irusta. Las tres comenzamos a conversar en el otoño pasado en un debate que hicimos en Iruña, dentro de un ciclo titulado ¿Qué sostienen los cuidados?, donde ahondamos en cuáles serían las condiciones vivibles para que los cuidados se asuman en condiciones de dignidad. Y a partir de ahí, bueno, pues nuestras conversaciones siguen abiertas y seguimos remando juntas, nos seguimos acompañando. Entonces, como parte de este proceso en el que he abierto este proceso de investigación, en el que he abierto dentro del formato No Expo en el Departamento de Educación del Museo Reina Sofía, pues me parecía interesante que ambas formaran parte de una reflexión que ya se detonó internamente en Iruña cuando las tres comenzábamos a hablar sobre el cuidado autoritario. El título de este proyecto, Revelar lo inasumible, la devaluación de lo reproductivo, parte de un intento que llevamos haciendo desde ya hace años, desde un movimiento que a mí me gusta llamar, y yo sé que a muchas también nos gusta llamarnos desde ahí, las nuevas luchas reproductivas, que es un impulso que forma parte de la transición paradigmática de los cuidados o trabajos maternos, donde estamos intentando revelar, poner sobre la mesa
toda la devaluación implícita en el pacto social que tiene que ver con lo relacionado con la reproducción social. Y por qué continúan esos consensos, por qué continúan esas devaluaciones y por qué no se toman, no forman parte de la urgencia política para ser resueltas. En ese movimiento de la nueva lucha reproductiva, de revelar todo eso que el pacto social encierra, o en el lugar donde el pacto social nos coloca a, los que somos, a todos aquellos cuerpos que somos cuerpos que cuidamos de otros cuerpos, que sostenemos a otros cuerpos, en todo ese proceso pues se abre esta oportunidad dentro del Departamento de Educación de observar cómo funciona el Departamento de Educación dentro del museo como cuerpo social viviente o artefacto que a su vez también replica las prácticas sociales dominantes. Y entonces lo que observo es que se replica la misma devaluación que nosotras venimos denunciando sobre todo lo que tiene que ver con los cuerpos vinculados con la reproducción social. Dentro del propio museo como cuerpo viviente también se replican unas psicotramas, y estas psicotramas son las que generan lo que llamo la paterinstitucionalidad. La paterinstitucionalidad es una estructura de jerarquización donde se priorizan unas tramas laborales frente a otras, donde se maneja el sentimiento de pertenencia, donde se modula qué es la epísteme legítima y cuál no, cómo se genera esta epísteme legítima, desde dónde se legitima y desde dónde no, donde se exigen neoesclavitudes energético-atencionales, bueno, donde se maneja toda una normalización de la cultura punitivista o la cultura del castigo, donde se normaliza también el expolio de las fuerzas, de los cuerpos que cuidan y los cuerpos que necesitan ser cuidados, y donde se desarrolla pues toda una trama que es el ejercicio que queremos hacer nosotras aquí, conversando con Irati y con Erika, es un poco entender cuál es esa psicotrama que se reproduce dentro del museo como cuerpo social viviente y como artefacto que replica las prácticas sociales dominantes, para que esta paterinstitucionalidad se siga reproduciendo, generando como una tensión a nivel simbólico y de enunciación fuerte, porque el museo es un centro de enunciación de pensamiento contemporáneo y es un centro de enunciación fuertemente legitimado, que se enuncia y se sitúa como museo feminista y museo que cuida, y a su vez encierra y reproduce toda esa estructura de paterinstitucionalidad, donde todas las actividades, los gestos, las repeticiones que están vinculadas con lo reproductivo, con la reproducción social, entran en una trama de devaluación respecto a la producción hecha desde otros lugares de la paterinstitucionalidad o este cuerpo social viviente. ¿Por qué? Porque desde educación el capital que se genera no es un capital acumulable para la paterinstitucionalidad. Sin embargo, desde otros focos el capital sí es acumulable, sí que forma parte de esas lógicas productivistas y de utilitarismo y de acumulación. Los cuerpos que cuidan, los cuerpos que cuidamos, los cuerpos que necesitan ser cuidados, entramos en un estado de pérdida porque no logramos acumular capital de ningún tipo, ya que entramos en un estado de, como llama mi colega, la historiadora feminista Maite Garballo, economía de la pérdida, donde es imposible acumular porque es un lugar donde las fuerzas se proyectan para sostener otras vidas y no generan capital acumulable. Además, a nivel simbólico, político, epistémico,
toda esta trama de la paterinstitucionalidad hace que no sea un lugar legítimo para generar que no sea un lugar legítimo como altavoz epistémico, que eso es algo que entraremos con Erika y con Irati también a indagar. ¿Esto por qué? Porque desde todo lo que está vinculado con la reproducción social, desde todo lo que tiene que ver con los gestos que sostienen y reproducen y reflexionan sobre la continuidad de lo vivo, no están considerados gestos que forman parte de la sublimación de lo ético. ¿Por qué? ¿Por qué se considera, por qué entra en un estado de evaluación la repetición de todos esos gestos frente a otras repeticiones que sí están consideradas como deseables, pero que están consideradas como deseables porque están atravesadas por la posibilidad de generar capital acumulable frente a lo reproductivo que no genera capital acumulable? Entonces, en este debate en el que yo quiero comentar que llevo 7 días con COVID y acompañando a mis 2 niñas con fiebre muy alta, y que tengo el cuerpo bastante destruido. Aún así, en estos atravesamientos que también atraviesan a Irati y a Erika, nos gustaría hacer como un ejercicio de aproximación de cuáles son estas psicotramas. ¿Cuáles son las psicotramas que posibilitan esta normalización de la paterinstitucionalidad? Y además que esta disonancia cognitiva, donde se representa una ficción y donde lo que se reproduce internamente son otras prácticas, es algo que el cuerpo histórico mujer, el cuerpo comunidad femenino, los cuerpos que no estamos bajo coordenadas de macho adaptación, que no somos cuerpos que tenemos esa capacidad de acumular capital, es algo históricamente conocido y forma algo de lo que un neologismo que a mí me gusta utilizar, que es lo del machulío patriarcal, porque lleva implícito como una disociación a la hora de poder articular lo que tiene valor y lo que no tiene valor. Entonces, esto también es algo que se traslada dentro de esta investigación en marcha, ¿no? Ver el valor a nivel simbólico, estructural, político, epistémico, que tiene todo el conocimiento y el impulso que se genera desde un departamento como el Departamento de Educación del Museo, y cómo ese conocimiento, ese impulso entra en un estado de devaluación debido a toda la estructura de la paterinstitucionalidad, que a su vez reproduce toda la estructura del pater familias implícita en el Código Civil o en el Estatuto de los Trabajadores, que organiza, jerarquiza y delimita lo posible y lo no posible dentro del contrato social. Pues en este primer intento de aproximación voy a dar la entrada a Irati Mogollón, colega, socióloga feminista, pensadora maravillosa, que nos va a aproximar a esas posibles tramas, a esas posibles estructuras que posibilitan que la paterinstitucionalidad sea sinónimo de devaluación de lo reproductivo. Bienvenida, Irati. Hola, muchísimas gracias a todas. Vale, vamos a empezar. Yo tengo mucha energía, así que porque me he tomado 3 cafés y estoy todo arriba. Entonces voy a sobrecompensar algo que está fatal en la vida en general, pero bueno, nos dedicamos a pendular de un extremo a otro y a sobrecompensar. Entonces yo no voy a ser menos. Si lo hace la sociedad, ¿por qué yo no? Entonces, vamos a empezar un poquito. O sea, Luisa, como siempre, viene fuerte planteando cuestiones que, bueno, que vamos a ver cómo lo conseguimos un poquito presentar. Para ello, presentar, asumir, vamos a ver. Para ello, lo que sí os he traído una presentación así, porque yo soy amante del PowerPoint, aunque ya está de modé, yo sigo todavía creyendo en él. PowerPoint, yo seguiré aquí contigo. Y yo quería partir un poco de esta pregunta, ¿no?, que nos hacía Luisa, o que nos compartía Luisa en el blog,
del Reina, cuando hablaba de cómo se reproducen otros territorios de opresión por parte de la paterinstitucionalidad, que si lo dices 3 veces borracha, es como que puedes conducir, llegar a casa conduciendo, ¿no? Entonces, un poquito desde esta súper pregunta ancla, yo lo que quería era hablar un poquito de algo que está súper de moda, que son los cuidados, ¿no? Y cómo ahora, además, después de la COVID, todo el mundo habla de ellos y todo el mundo los nombra, ¿no? Entonces, yo quería hablar de una peligrosa dualidad que encuentro en los cuidados y desde la mirada de lo que a mí me atañe, que es la vejez, ¿no? Que es un poco donde yo me muevo, porque a mí de 80 para abajo no me interesáis en absoluto, así que a mí me van las octogenarias. Entonces, un poquito quería hablar de una dualidad que yo veía que era una trama que se estaba desarrollando en la sociedad y también en el marco que nos compete, y luego desde ahí aterrizarlo un poquito más en el museo, ¿no? En el territorio del museo. ¿Y qué trama dual veía, qué dualidad compleja veía en cuanto a los cuidados? Yo lo que me he encontrado siempre a la hora de trabajarlos es, por una parte, estarían los cuidados compasivos, que los cuidados compasivos se caracterizan por una frase típica que es la de nuestros mayores, ¿no? Como si fueran algo completamente, ¿no? Un bien común de todo el mundo, y con este tipo de mensajes que atraviesan a los cuidados, ¿no? Esta compasividad, esta caridad que los caracteriza, pues con frases así como llenas de terror, como el destino de muchas personas de la tercera edad es el abandono, no lo permitamos, ¿no? Un poquito con esta característica de la compasión, lo habréis visto en muchos anuncios cuando le ponen la mano aquí a la persona mayor, pero también en otras representaciones muy gráficas, ¿no? Que se suelen hacer de esta imagen, ¿no? Hablando de que a las personas hay que cuidarlas cuando a la medida que envejecemos, a las personas mayores se nos ha de ser cuidadas por compasión, ¿no? No por derechos, sino por compasión. Y este mensaje se reproduce constantemente y se filtra en la manera que tenemos también, pues, de trabajar muchas temáticas desde esa mirada de, bueno, pues puede ser, pues, diferentes representaciones, un montón de negritos chiquititos con la sonrisa en la cara, ¿no? Evocadores de música de fondo ni, que yo le suelo llamar, que es un poquito esta música que con un fondo hay una persona hablando diciendo la situación es insostenible, ¿no? Como este tono así de reivindicación, pero tampoco te pases con el tono, no te enfades demasiado, pero un poquito esto que yo estoy intentando lanzar fotografías que os evoquen, ¿eh? Luego vemos si he conseguido, porque no os veo la cara a todas ahora mismo, entonces no sé si he conseguido evocar un poquito a lo que me refiero cuando hablo de compasión. Y luego, por otra parte, si una cara de los cuidados de esta peligrosa dualidad se acerca o se aproxima desde la compasión, la otra cara se aproxima desde la autoridad. Entonces, ¿qué se caracteriza en los cuidados autoritarios? Los cuidados autoritarios, obviamente infantilizados, se basan en una característica de emergencia. ¿Esto qué es? Ante situaciones de emergencia social, de repente se alza una voz que dice: yo sé cómo te tengo que cuidar, y en nombre de los cuidados voy a ejercer autoridad sobre ti y voy a decidir por ti. Y esto es algo que, además de en la infancia, se da mucho en la vejez, cuando ya la vida se nos arranca completamente y deja de estar en nuestras manos. Un ejemplo muy claro que suelo traer siempre a colación, pero que a mí me parece muy representativo, es el caso de una persona que voy a llamar María, por mantener ahí un nombre un poco neutro. Y María es una persona con la que yo trabajé en empoderamiento, haciendo talleres de empoderamiento feminista mayor, y María cuidaba de sus 3 nietas. María se levantaba a las 6 de la mañana para ordenar todo, llevar a una al cole, la otra, traer, hacer, y María tenía toda la agenda súper estructurada en el cuidado hacia los demás. Pero María, un día, de estrés y ansiedad, porque además a una de sus hijas la lanzaron al paro y entonces ella estaba súper nerviosa de cómo voy a sostener su vida, a María le pasó una cosa muy común, que es que se despistó. Y estuvo durante 2 horas, deambulando por las calles hasta que se resituó y volvió a casa, ¿no? La cogieron el SAMUR, le hicieron el chequeo de siempre, el habitual, y cuando llegó a casa se encontró a sus 3 hijas en la cocina decidiendo qué iban a hacer con mamá, si le iban a insertar en una institución llamada residencia geriátrica o qué iban a hacer con ella, le iban a poner una cuidadora o una interna. Esto es el ejercicio de cuidados autoritarios. Están decidiendo sobre la vida de María hasta tal punto que están decidiendo si mañana se va a despertar en su vivienda o no,
pero sin contar completamente con ella, porque ha habido un episodio en el cual ella ha demostrado que ya no es capaz de. Y como esto es una escala de grises y los cuidados autoritarios llegan sin avisar y arremete con todo en nombre del cuidado y del amor, ¿qué pasa? Que de un día para otro pasas a la mañana de hacerte cargo de las 3 personas más importantes del mundo de tus hijas a no tener ninguna clase de vigencia y autoridad sobre tu propia vida. Y eso pasa en un abrir y cerrar de ojos y solo con un hecho que te demuestra que ya no eres capaz de. ¿Vale? Y estos cuidados autoritarios se reproducen constantemente en la vida de las personas que aterrizan y que aterrizan en este ecosistema de cuidados, diríamos. Entonces, ¿por qué quería hablar de este tipo de cuestiones? Porque los cuidados están impregnados de un mensaje, que es que los cuidados están atravesados por el amor. Y esto, que es algo tan típico, también se caracteriza cuando hablamos de museos. Luego vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? Que los cuidados pasan a ser algo que tú te tienes que ganar mediante el amor. Y esto se ve mucho en las personas mayores, que muchas veces cuidan a sus nietas, a sus hijos e hijas y a sus nietas y nietos por una cuestión muy simple, y es que para que yo cuido, para que el día de mañana pueda ser cuidada. Y eso es un pacto social. ¿Qué sucede? Que está atravesado por esto. Si eres una abuelita adorable, una abuelita sabia, ¿no? En nombre de la compasión y en nombre de la comunidad, mereces ser cuidada. Una vez que pasas a una situación de riesgo, a una situación peligrosa, o incluso te empiezas a portar mal, entonces entras en la parte de los cuidados autoritarios, en la parte en la que van a decidir por ti. ¿Por qué? Porque en la base de todo, lo que se niega constantemente es que los cuidados son un derecho universal y es una corresponsabilidad social. ¿Y por qué hablo de corresponsabilidad social? Porque en teoría a toda institución y todo territorio público nos tocaría la pregunta de cómo vamos a cuidar a toda la sociedad a través de nuestro equipamiento, a través de nuestro territorio. Y esa es la pregunta que obviamente no se realiza, o yo considero que no se realiza debidamente en los museos, ¿no? Que es cómo responde el museo frente a los cuidados. Y aquí yo quería traeros un ejercicio, y es intentar pensar en los cuidados desde la vejez. ¿Por qué? Hola, espera, ahí. Joder, es que a veces las animaciones chachiguay se me van. ¿Por qué quería hablar desde la vejez? Porque, bueno, ya os preguntaba, ¿no? ¿Qué papel tiene el museo como territorio y herramienta social en los casos de cuidados complejos o de larga duración? ¿Y por qué quería traer la vejez? Porque la vejez es algo terriblemente incómodo cuando hablamos de cuidados. ¿Por qué? Y os voy a traer un ejemplo muy, muy simple. Cuando muchas veces se habla de la tribu de los cuidados y de colectivizar los cuidados, se habla pues lo típico, ¿no? Si tú tienes chavalillos, chavalillas o lo que sea, por no generalizarlas, tú dices, oye, mira, que yo me voy al parque, tráeme que me llevo la tuya también, ¿no? Me llevo a tu criatura también. Pero ¿estaríamos haciendo lo mismo en el caso de la vejez? Diríamos, oye, mira, que me llevo a mi madre a dar una vuelta, trae que me llevo la tuya. Obviamente no. Obviamente no es una práctica social la de socializar los cuidados y la de hacerse cargo de otras necesidades de cuidados y entre iguales traerlas a este espacio. ¿Por qué? Porque hay una realidad, que es que los cuidados también corresponden a qué es lo bello, ¿no? Y una peque es algo súper cookie, pero una persona mayor que babea, que tiene demencia, incluso que dentro del perfil sitio geriátrico empieza a tener situaciones de violencia, pues ya no mola tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué quería hablar de qué papel tiene el museo como territorio y herramienta social en el cuidado de las situaciones de las personas complejas y de larga duración? Porque yo considero que las tinieblas de la despolitización se aferran a los cuidados y sobre todo a los cuidados en este espacio. ¿Por qué? Porque yo reflexionaba y decía, es que aquí hay un camino muy interesante que hacer, porque obviamente en su día se polemizó y politizó que el marco de la cultura también es un espacio de reivindicación política y social, ¿no? Lo hablábamos muchas veces, aquí tenemos a diferentes representantes feministas, actoras feministas y actantes feministas. Pero la pregunta es, ¿qué sucede con esa parte del ciclo de la vida y esos cuidados? ¿Por qué todavía no se sigue rompiendo esa frontera? Y cuando hablo de esa frontera, quería hablar de 2 casos muy, muy concretos que por ahora son raras avis, pero que yo creo que podrían ser también espacios de trabajo, ¿no? Porque, ¿por qué no se trabaja la demencia desde un territorio que no sea compasivo o que no sea autoritario dentro de los espacios de cuidados? ¿Por qué no se trabajan las soledades desde esos espacios también de trabajo, ¿no? Como espacios en los que se puede seguir cuidando desde y para.
las soledades, desde para las vejeces, etcétera, etcétera. Porque cuando hablamos de personas mayores y oferta cultural, lo único de lo que podemos hablar es de una cuestión súper folclorizada en el que siga habiendo, en el caso del Estado español sería Manolo Escobar, porque no pensamos también en la vejez como ACDC, ¿o no? Porque los de ACDC tienen una edad, chavales, pero nosotras seguimos con esta parte súper estigmatizada de la vejez, es esa persona que emigró del espacio rural de Extremadura para irse a las ciudades, ¿no? Que siguen vistiendo de negro, pero bueno, más allá del edadismo y de los estigmas que existen, que también se podrían romper desde los museos, el tema es que cuando hablamos de oferta cultural solamente pensamos pues en Manolo Escobar o en mandalas, porque parece ser que una persona mayor lo único que puede hacer como ejercicio cultural es hacer malditos mandalas uno detrás de otros. Yo no sé cuántos miles de mandalas se han hecho en las residencias, en los centros de día, en los centros de atención diurna, y yo todavía no entiendo por qué dentro de la desinstitucionalización de los cuidados y la desfamiliarización de los cuidados no se reivindica los espacios culturales como espacios de transformación social. ¿Por qué no se utilizan? ¿Por qué seguimos, ¿no?, hablando de este tipo de cuestiones solamente, pues bueno, en estos espacios folclóricos, de vamos a pintar? O sea, yo he visto a personas mayores pintando a Mickey Mouse. ¿Esto es un problemón? Si de repente pasamos a Mickey Mouse. O sea, ¿de verdad? ¿Disney? Bueno, pero bueno, y luego también está el tema de quién accede a la cultura en estos espacios. Y antes les preguntaba a mis compañeras, no sé si en Año Nuevo tenéis esta imagen de un montón de gente mayor ultra mega rica en un concierto. ¿Alguien me puede decir tararán, 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 tan, tan? ¿Quién es esta imagen? ¿Alguien me puede escribir en el chat de qué concierto se trata? No sé si alguien... Venga, voy a repetir. Tararán, 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 tan, tan. Imaginaros un montón de personas súper mega mayores con el patrimonio que jamás vamos a tener nosotras en vida, todas juntas. Bueno, no sé si lo habéis escrito o no lo estoy viendo. ¿Alguien me lo puede decir en alto, por favor? Que es que estoy con la presentación y no veo. Venga, una voluntaria. ¿Qué concierto es? ¿No me lo vais a decir? De verdad, lo voy a tener que decir ya. No, yo. Dilo. Concierto de Año Nuevo en la Filarmónica de Viena. Bien, vamos. Muy bien. ¿Qué diferencia a esa élite cultural de cualquier persona cuando envejece? Que no hay marcos de socialización y mediación cultural en cuanto a cuidados de larga duración. No existen. O sea, la cultura está completamente se nos arranca la cultura en ciertas edades y en ciertas situaciones de necesidades sociales, de necesidades complejas, porque la complejidad puede ser múltiple. Se nos arranca la cultura y no la vemos como un potencial transformador, politizador increíble. Y ahora yo os quería hablar de 2 ejemplos más y ya pasamos al debate, que es un proyecto que estamos realizando con la Fundación Matías, que es un espacio en el que estoy ahora mismo empleada, que es el proyecto de CUM, que es Dementia in Cultural Mediation, que simplemente es demencia y mediación cultural. Y lo que estaban planteando son ejercicios de mediación cultural para trabajar los cuidados, ¿vale? Y entonces yo quería traeros a 2 personas, porque todavía no he encontrado, mira que los cuidados son un espacio altamente feminizado, que no hay manera de desfeminizarlos, pero luego casualmente las personas que están trabajando en estas cosas, los 2 son cis, hombres heterosexuales, blancos, bla, 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 pero bueno, son las que he podido traer. Pero por una parte estaba David Viñuales, que lo que hace es bibliografías sonoras, y por otra parte estaba Iker Arrue, que hace dentro del proyecto Invisible Beauty, que están haciendo espacios para activar el recuerdo y el ejercicio desde la cultura y el movimiento. Vale, aquí veis a una de las protagonistas cuando hicieron bibliografías sonoras, y el punto de partida que tuvieron es el del Life, luego hablaron del Life Album y las bibliografías sonoras, que es lo mismo un poquito. ¿Qué hicieron? Lo que plantearon es, vamos a hacer el ejercicio de traer la vida de una protagonista cualquiera, de un centro de día, porque mediante la vida de esa persona, de esas personas, porque fueron más de una al final, vamos a conseguir rescatar la memoria de todo un momento histórico.
Y rescatando la memoria de ese momento histórico, lo que vamos a hacer es generar en la gente otros ecos sonoros, otras sensaciones de yo me acuerdo y me significo a través de la vida de esta persona. Y el significado es la clave de sentirte vivo, que es algo que luego se trabaja mucho en el tema de la demencia y de la soledad. No se trata de estar abarrotada de personas. Tú puedes estar abarrotada de personas y sentirte tremendamente sola. Lo que te permite sentirte que todavía formas parte de esta vida es el significado que le das a tu vida. Es lo que hace que te ancle a la vida y que digas, sí, tengo sentido en este entorno y como persona, como ser humano, ¿vale? Entonces, mediante esta cuestión, lo que se consiguió fue que un montón de centros de día y un montón de residencias empezaran a ir a los museos para, a través de la vida de las personas, de esas personas, ¿no?, que son protagonistas cualquiera, que son completamente vulgares, pudieran conectar con sus recuerdos, con sus memorias y con la parte de su vida que poco a poco se empezaba a desdibujar por el tema de la demencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cosa maravillosa, que es que la música conecta partes del cerebro que la palabra no lo hace. Entonces, mediante estos álbumes de vida y mediante estas palabras y las músicas y las canciones que ellas decidían, que no tenían nada que ver con Manolo Escobar, todo hay que decirlo, ¿no? Había algunas que eran anuncios de Mr. Proper, incluso, pero da igual, porque es evocador y porque lo que hace es, bueno, desatar otras cuestiones que por suerte la cultura puede hacer. Y luego, por otra parte, estaba Invisible Beauty, que era el tema este de hacer que mediante el movimiento corporal y el arte, mediante el movimiento corporal se utilizaba para traerlo justamente la danza contemporánea a estas personas, en este caso personas con demencia. Y se hacía que las personas con demencia también hicieran ejercicios de danza contemporánea. Y entonces, en vez de hacer mandalas y en vez de hacer dibujos para trabajar la psicomotricidad fina, lo que se hacía era mediante rosas de plástico, empezaban a hacer movimientos culturales, o sea, movimientos y mímica, y así hacían una cosa que se llama capacitación física, bla, 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 que tanto se lleva en gerontología. Pero en vez de hacer mediante algo que también está súper de moda, que son las gafas 3D y todo este tipo de cuestiones de realidad virtual, lo que se hacía era intentar hacerlo mediante la mediación cultural. Y ya para terminar, bueno, esta es una propuesta que nos hacía un poquito Luisa, pero luego nos vamos a centrarnos ahí. Quería acabar con una frase, y ya os dejo que ya me he pasado del tiempo, que hablaba de cómo, que nos permite un poquito introducirnos en el tema de la demencia, ¿no? Y de por qué la cultura es tan importante en este ciclo de nuestra vida y con estas cuestiones, ¿no? Porque salta la sorpresa, la demencia nos va a atravesar al 80% de las personas que estamos aquí. Sí, porque casi todas las que estamos aquí vamos a ser centennials, porque vamos a pasar los 100 años, es por pura ciencia, no porque seamos especiales. Entonces voy a leerlo y ya con esto acabamos, ¿vale? A ver si consigo que sea evocador. Vale, la demencia implica pérdidas, a veces también ganancias, pero lo que es seguro es que implica cambios. La demencia implica pérdidas, a veces también ganancias, pero lo que es seguro es que nos obliga a reinventarnos. La demencia implica pérdidas, a veces también ganancias, pero lo que es seguro es que cuando llega tendemos a acotar nuestro espacio a aquello que sentimos que podemos controlar, haciéndolo más pequeñito y familiar, transitando los caminos que mejor conocemos y atendiendo solo a las conversaciones que sentimos que podemos aportar. Así, de a poco. Especialmente le sucede a la experiencia cultural, que acaba quedando lejos e inaccesible para las personas que desarrollan una demencia. La demencia implica pérdidas, a veces también ganancias, pero lo que es seguro es que somos seres adaptativos y afrontamos las situaciones que acontecen durante todo el trayecto vital. Gracias a todas vosotras y vosotros y a aquellas personas que hoy, mañana y pasado no podrán asistir, impulsamos un uso de la cultura y las actividades culturales como enfoque que favorece la inclusión social de las personas con demencia en su entorno próximo. Porque la demencia implica pérdidas, sí, y a veces también ganancias, pero la demencia implica pérdidas. Porque la demencia implica pérdidas, pero gracias a DECUM tenemos entre nosotras y nosotros una herramienta que permite tener alas cuando nuestros pies nos dificultan avanzar, la cultura. Y luego acaba con una frase de euskera. Entonces, simplemente es reivindicar la cultura como espacio de mediación y herramienta cultural frente
a los cuidados de larga duración o frente a cuidados complejos. Y ya estaría. Muchas gracias, Irati. Le damos paso a Erika. Bienvenida, Erika. Que me reactivo el audio. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Luisa, por este adentrarse en el cuerpo institucional y dar esta corporeidad y a Irati también por este anclaje en lo que nos negamos a pensar, que es en eso que todo el mundo aspira a ser, que es vivir mucho pero no ser viejo, o sea, en esa dualidad y paradoja estúpida de nuestros tiempos. Y bueno, gracias a todos y todas las asistentes y las que luego lo veáis en diferido. A mí la verdad es que todo aquello que me propone Luisa me saca un poco del tiesto y eso está bien, o sea, como que hace esta elucubraciones mentales que ya me vienen muy bien en estos tiempos en los que, bueno, pensar desde este cuerpo menstruante. Por cierto, hoy es mi primer día de regla y esto es importante que os lo contextualice porque de esto va el tema. Y aparte, pues todo es un cuerpo que cría un bicho de 3 años que es autónoma y que está hasta el culo de trabajar, criar y estar precarizada. Hago esta contextualización porque creo que urge atravesar, bueno, más que atravesar, como ir a las cosas obvias. Y una de las cosas que me gusta mucho hacer no es hablar con palabras raras, que me cuestan un poco, sino ver las obviedades o acercarme a esta parte de desvelar lo obvio, ¿no? Entonces, cuando Luisa me lanzó una pregunta que es bastante amorfa en esa parte, que fue como: Erika, ¿tú crees que el Museo Reina Sofía menstrua? Y yo dije, carajo, ya pasé, o sea, ¿cómo que si el museo menstrua? ¿Pero qué me estás contando? ¿Sabes? Que además cada vez que se lo he comentado a alguien para pensar en relación, era como, tía, ¿pero qué mierdas estás haciendo ya con la menstruación, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis si esta pregunta es una gran idea de olla o no, que al final espero que lleguéis a la conclusión de que no lo es, ¿vale? Porque si no, Luisa nos dejan en bragas. Quiero partir, y tengo 15 minutos y yo siempre hablo mucho, así que a ver cómo lo hago, ¿vale? Quiero partir de una frase que me ayudó mucho a comprender para qué sirve un museo, ¿vale? Porque yo, como dando más contexto, vengo de una familia muy precarizada, de un barrio muy, muy humilde de la margen izquierda de Bilbao. Entonces, claro, a mí los museos era una cosa a lo que yo aspiraba a ir algún día, ¿no? Y que te pones tan nerviosa como cuando tienes que ir al Corte Inglés a comprar algo que no te pillen, que eres tú de un barrio que no se lo puede permitir, entonces te revistes y vas así con una escoba metida en el culo para el museo, ¿no? Y bueno, tu familia sueña con que algún día aparecerás tú en el museo. No sabes muy bien si como foto de aquella yonki que encontraron debajo del puente o como la fotógrafa que fotografió a la yonki. Entonces, creo que es importante poder entender que en un principio el museo tiene esta utilidad social de hacer entender y mejorar nuestras vidas, ¿no? Entonces, esta frase me dejó un poco así como humeando, que es el hecho de, vale, entender y mejorar nuestras vidas. Joder, qué bonito, ¿sabes? O sea, ¿quién pone un museo en tu vida, ¿no? ¿Quién no querría esto? Entonces, una de las obviedades que me pasaba por aquí es en plan de nuestras vidas, carajo, las vidas. Y siempre hablamos de las vidas en abstracto, pero si hay algo que no es abstracto en el mundo, son las vidas. O sea, precisamente una vida es lo menos abstracto del mundo mundial, y es que justo por lo que no son abstractas es porque las vidas están encarnadas. Tienen un cuerpo y estos cuerpos tienen límites, tienen flujos, tienen huesos, tienen carne, tienen músculos, o sea, pueden llegar a ser bastante asquerosillos y bastante placenteros, o sea, vamos, que viene a ser una guarrada de cuerpo, vamos, o una vasija maravillosa, sagrada, como lo queráis llamar, pero la cuestión es que la vida está encarnada. Y esto me hizo llegar al siguiente punto y a esta cuestión de psicotrama detectada, ¿no?, que nos pedía Luisa.
evidentemente orientada en mi trabajo, que vivo bastante obsesionada con la encarnación, no de la Virgen, pero la encarnación y el ciclo menstrual. Y que tenía que ver con que, bueno, estas vidas encarnadas parece que no tienen lugar en el museo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la carne en el museo? O sea, si hablamos como un objeto de estudio, como un objeto de pensamiento, pero, vale, el pensamiento en el museo, ¿cómo se genera? ¿Qué cuerpo lo genera, no? Entonces, bueno, me quedé en el punto de psicotrama detectada que decidí llamar, que esta es frase de persona inteligente para que me acepten en el museo y ahora lo traduzco a persona normal, que es negación y expoliación de lo cíclico, es decir, del cuerpo menstruante encarnado como fuente epistémica legítima. Chachi, vale. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se traduce como que nuestro conocimiento es el conocimiento de los cuerpos menstruantes, que en muchos casos, en bastantes casos pueden llegar a ser gestantes y por tanto más tarde puérperos y por tanto podrían ser lactantes. Y aunque no fuesen nada de esto, sí menopáusicos, es decir, que se pasan por muchos procesos que yo decido visibilizar a través de la palabra, todo lo que generamos como conocimiento no es válido. O sea, lo que quiero decir es la capacidad de que nuestro pensamiento se convierta en una posibilidad de conocimiento puesto en común con otros cuerpos menstruantes es algo que no se acepta ni por tanto no se valida, no es productivo y como diría Luisa, pues no genera un capital acumulable. O sea, que lo que pensamos, si no se atraviesa lo que yo voy a explicar, que es la fantasía del pensamiento desencarnado, no sirve para nada. Es decir, que aunque no lo creamos, hay la siguiente obviedad de que las vidas son encarnadas y si no, no son vidas, es que no se puede pensar sin cuerpo. O sea, yo no conozco absolutamente a nadie que piense sin cuerpo y como alguien me diga Dios, vamos a tener otra conversación. Lo que quiero decir es que no hay nadie que piense sin cuerpo. De momento, hasta donde llegamos es que tenemos cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿el cuerpo qué es el cuerpo? Pues el cuerpo puede ser muchísimas cosas, pero al menos lo que sabemos y lo que podemos tomar como un común denominador es que es un contexto. El cuerpo nos da contexto. Y la cuestión es que hay contextos que son válidos y hay contextos que son inválidos e incluso omitidos, ¿no? Entonces, si no se puede pensar sin cuerpo, si el cuerpo lo que da es contexto y si hay contextos más válidos que otros, lo que nos ha hecho creer e incluso sostener a los cuerpos menstruantes en este caso es la fantasía del pensamiento desencarnado. O sea, yo no sé cómo os imagináis, bueno, supongo las personas que trabajáis en el museo pues tenéis claro, incluso con nombres y apellidos, de cómo es la parte de la colección del museo que se dedica a pensar, ¿no? Pero yo, claro, me lo imagino como el súper mega cerebro con una voz profunda, ¿sabes? Que tiene esos pensamientos increíbles, o sea, no necesitan ni sentarse en su gran asiento blanco así en plan de, oh, sí, pensaré, he creado una idea, ¿no? O sea, el proceso de creación y de pensamiento generalmente no es lineal. Bueno, es que generalmente no, es que no es lineal ni de cojones, o sea, todos los procesos de pensamiento se sostienen en la corporalidad, tanto de la persona que piensa, o de las diferentes personas que colectivamente generan ese conocimiento, o sea, porque el conocimiento al final, y esto es importante entender, que no es algo individual, sino sucede en lo colectivo y en la colectivización, o sea, aquí también estaríamos hablando de la importancia de la relación, sino también por el hecho de que esos cuerpos que piensan son cuerpos que tienen necesidades físicas, mentales y emocionales que se ven sostenidos por esos cuerpos que hemos dicho que no tienen capacidad de pensar, que en este caso hablamos de los cuerpos menstruantes, ¿no? Entonces, digamos que este gran cerebro no está solo, sino que está en un cuerpo que está bien alimentado y bien sostenido, bien cuidadito, bien aseado, con sus camisas bien planchadas y almidonadas por los cuerpos sostenedores incapaces de pensar por sí mismos conocimientos dignos de hacer entender y mejorar nuestras vidas, que es decir, para lo que sirve un museo o para lo que viene siendo esta frase tan bonita, ¿no?
Entonces, uno de los puntos importantes es que este cerebro, lo que yo quería señalar, es que en realidad es como los otros cerebros que vemos en empresas, la iglesia, la ciencia, ¿no? Estos cerebros en realidad se alimentan del expolio de los cuerpos menstruantes, ¿no? Que estos cuerpos son avergonzados, devaluados, sin acceso a acumular capital y por tanto tampoco a utilizarlo, justamente por ser cuerpos de pensamiento encarnado, ¿no? Esto, si yo digo hormonas con patas, automáticamente pensáis en una mujer cis, o sea, esto es así, ¿vale? O sea, entonces, esta creación inmaculada, no manchada por la sucia carne y por el pecado universal del fornicio, tenía que decir esa palabra, ya, mini punto para mí, lo que tiene es esa capacidad de generar un pensamiento puro, ¿no? Cuando esto es totalmente imposible y es una paja mental, literal, es una paja mental del gran cerebro que está alimentado por los cuerpos menstruantes. Entonces, al punto que yo quería traer es que los cuerpos menstruantes, gestantes, puérperos, lactantes, menopáusicos, y ya no lo voy a decir más, que es muy largo, tenemos la capacidad de ser cuerpos creadores de pensamiento encarnado. Cuando hablo de pensamiento encarnado estoy señalando un anclaje teórico que es de Rossi Braidotti, bueno, que anteriormente también se trabaja desde otros feminismos, que es el incardinamiento, y me refiero precisamente al incardinamiento, a ese concepto. Y que este pensamiento encarnado, desde mi punto de vista, sirve para desarticular o quebrar la psicotrama. Es decir, que aquello de lo que nos expulsan o con aquello que nos señalan de nuestras incapacidades realmente es no solo lo que sostiene su pensamiento, sino lo que sostiene, mantiene y genera pensamiento útil y que genera posibles para la vida. Sigo. No sé si me seguís vosotras a mí, pero yo voy para adelante. A ver, entonces, el pensamiento encarnado de los cuerpos menstruantes, yo lo veo como una posibilidad de acabar con el pater familias, tanto el que tenemos cada una en nuestra casa, como el que tenemos cada una dentro de nosotras mismas, como el que tenemos cada una de nosotros en relación al pater familias institucional, ¿no? Esto ya lo cita Donna Haraway hablando del conocimiento situado, y es que volvemos otra vez al contexto. Y especialmente no hay nada que dé más contexto que, por ejemplo, lo que será un cuerpo menstruante, pero ya no solo un cuerpo menstruante, un cuerpo racializado, un cuerpo pobre, un cuerpo disca, todos estos cuerpos que parece que estamos haciendo como vamos a hacer el lavado de cara y en muchos de ellos se participan los museos, ¿no? de esta cuestión de vanguardia, pensamientos de vanguardia. Ahora tenemos a una mujer trans en silla de ruedas, negra, que viene del peor barrio de, yo qué sé, de las 3.000 viviendas de Sevilla, creando aquí pensamiento de tal, y tú, venga, felicidades, ya te has lavado la cara, estupendo, ¿no? Es como, bueno, el cerebro adoptando diferentes puntos, absorbiendo otros cuerpos, ¿no? Cuando realmente la propuesta aquí es empezar a poder articular el pensamiento justo desde el cuerpo desahuciado, expropiado, expoliado, avergonzado, negado propio que realmente somos para este sistema, ¿no? O sea, lo que representamos en el simbólico ya no solo de cara a la institución o lo social, sino también en nuestra intimidad, porque en nuestra intimidad somos nosotras y nosotras mismas las que decimos, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Hoy mi ciclo se ha alargado más de lo habitual y tenía una tensión premenstrual del carajo y he dicho, muy bien, gran día para menstruar, felicidades, Erika. Y es como, bueno, está muy bien que sea hoy porque es importante comprender que para mí misma es como cierta vergüenza, ¿no? Como, ostras, es que estoy cansada, es que no puedo estar al 100%. Bueno, es que igual necesitamos más ejemplos de lo corporal, ¿no? Quizás esto nos pueda servir para comunicarnos desde el cansancio, desde el contexto, desde una parte encarnada, alejada
y que evidencie sobre todo al mago de Oz que habita en esa fantasía del pensamiento desencarnado, ¿no? O sea, y creo que poder ubicarnos y contextualizar nuestras corporalidades nos puede ayudar mucho a esto, puede ser una palanca. Y una de las cosas que para mí era importante, y con esto ya voy terminando, es sobre, bueno, ¿el museo es un cuerpo menstruante? Me preguntaba Luisa, y yo le dije, no, el museo como tal no es un cuerpo menstruante. El área de educación es un cuerpo menstruante dentro del museo, ¿no? Ya que en el área de educación, que está compuesta en su mayor parte por educadoras mediadoras, que son cuerpos menstruantes en este caso, o sea, que tienen mucho sentido, se ocupan de hacer comprensible, es decir, poner pies y cabeza, esto es, encarnar las elucubraciones que emanan del pensamiento presuntamente desencarnado de la colección del museo, ¿no? O sea, ellas mastican, digieren, o sea, términos que señalan que lo pasan por su cuerpo para que la gente menuda, o sea, la infancia, la tercera edad, las personas discas y todos esos cuerpos desechables no productivos puedan aprenderlo, ¿no? O sea, lo que hace es, en este carácter circular de que el gran cerebro, que es como el triángulo con el ojito y todo esto, es el que piensa y lo que hace es que lo pasa por su cerebro, que este es un cuerpo negado para que ellas, las mediadoras, lo puedan pasar por su cuerpo al que es negado el cerebro a su vez, para que llegue al cuerpo popular, esto es a la masa, ¿no? Y esto todo lo observa el gran cerebro, que vuelve otra vez a esto, observa la masa y genera el pensamiento, o sea, para poder repartirlo entre los hambrientos saberes, o sea, la gente que está hambrienta de saber, ¿no? O sea, que digamos que está en este círculo viciado en el que se me asemeja, analizándolo mucho, a esa madre o a esa maestra que nadie valora, pero que sin ella es el objetivo principal, o sea, en el caso del museo, que es entender y mejorar nuestras vidas, pues no sería posible, ¿no? O sea, ellas como medio, pero nunca como fin, o sea, nunca como cuerpo pensante. Entonces, mi propuesta, y abriendo ya debate con todas y todes, es el que podamos crear epistemes más allá de la negación de nuestras carnes y del expolio, ¿no? Y que cómo podemos hacer esto, sobre todo cuando nuestras propias carnes nos sentimos impedidas, ¿no? En plan de que no creemos que en plan de, hostia, es que, bueno, es que ahora tengo las hormonas tal, bueno, es que ahora mi cuerpo falla, y es como, bueno, pues desde esa estructura de paterfamilias que nos vertebra también, desde donde podemos crear alianzas y espacios posibles, ¿no? Así que yo creo que aquí puedo abrir debate, si parece bien, Luisa. Sí, estupendo. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias. A mí me gustaría, al hilo de lo que comentas, de lo que has abierto, de la vulnerabilidad que nos has puesto sobre la mesa, ¿no? De cómo también se ha construido, porque yo también creo que hay como una sobrenarración de la vulnerabilidad, como pasa lo que hemos hablado muchas veces con lo de los cuidados, ¿no? Que esta sobrenarración los está desactivando. Y o lo que hablaba Irati al comienzo, ¿no? Esta sobrenarración está produciendo el efecto de la despolitización. Y fíjate qué curioso que un museo, que una institución pública que es en parte como de las herramientas pensadoras y hacedoras de cómo resolver cualquier nudo cultural, ¿no? Ahora mismo el asunto de los cuidados es un nudo cultural de cierta urgencia, ¿no? Que se pone en el centro del debate, pero en realidad lo que vemos es que desactivarlo y desentrañarlo como tal no interesa. Y yo creo que aquí hay una conexión directa con el manejo con la construcción que se ha hecho, con la lógica que se ha hecho, en la que es una lógica que para mí tiene que ver mucho con el primermundismo, como con esa hiperfuncionalidad del primermundismo, y es cómo está como a nivel identitario totalmente como articulado el cuerpo, lo que tú dices, el cuerpo encarnado, que es como el cuerpo es encarnado en sí, o sea, la vida existe gracias a un cuerpo, como tú decías, como el cuerpo menstruante, el cuerpo que está atravesado por bioprocesos, ese cuerpo atravesado por bioprocesos, el reconocimiento del bioproceso está conectado con la vulnerabilidad.
Y esto es algo a mí también que me parece interesante, que también tendríamos que desactivar. Que lo cíclico, el atravesamiento del cuerpo finito que va a morir, que es el que tenemos todas y todos, o el cuerpo que va a terminar con una demencia en un 80 y tanto %, que el bioproceso identitariamente sea sinónimo de vulnerabilidad. Me parece que la vulnerabilidad, el uso de la vulnerabilidad según lo tenemos instalado, es algo que desactiva, como la sobrenarración. Bueno, ahí os lo dejo. A mí, al hilo de lo que estás diciendo, Erika, de lo que has puesto sobre la mesa, y algo que hemos hablado las tres y que hemos abordado, es que, pues que nos parece significativo pues un proceso que ha sucedido dentro del museo y en especial dentro del área de educación, y es un tránsito vital opresivo, lo podemos llamar, vivido por parte de un grupo de educadoras que de pronto denuncian que están asumiendo desde hace mucho tiempo su actividad laboral en condiciones de irregulares, perdonadme, que es que lo del COVID, os digo, esta parte de aquí es como un hormiguero. Entonces, ¿por qué lo conecto con la vulnerabilidad? Lo conecto con la vulnerabilidad porque la pregunta que lanzo, y ahora os quiero compartir una cosa del texto que publicamos la semana pasada, la pregunta que os lanzo es, si este grupo de mediadoras, de educadoras dentro del área de educación, no hubiesen sido cuerpos mujeres, en un 80% madres, cuerpos sostenedores de criaturas, si no hubiesen formado parte de una construcción identitaria de devaluación en la que está sujeta el Departamento de Educación, si no hubiesen estado sujetas a esta devaluación epistémica de su labor, ¿habrían sido receptoras de la cultura del castigo por parte de la paterinstitucionalidad? Pregunto yo. ¿Habrían sido receptoras de esta normalización de la cultura del castigo? Quiero compartiros esto. Compartir. Una pregunta que tras hablar con ellas y sin entrar en el análisis jurídico porque no tenemos las herramientas, sí que me parecía una pregunta legítima y una pregunta que como estrategia de desactivación de lo que se niega, se invisibiliza y se coloca en un lugar totalmente desactivado como herramienta política, que eso es algo que cuando empecé a indagar y a conversar con este grupo de educadoras, no podía llegar a entender cómo la situación que estaban atravesando y las distintas acciones que habían recibido se había desactivado completamente como un artefacto político de revisión política. Entonces yo la pregunta que lanzo, que os he lanzado y que también lanzo al resto de compañeras que están aquí en el debate, es ¿por qué un museo que cuida, que se presenta y se sitúa en los medios como una institución feminista, toma la decisión de reproducir una jornada indigna? Y digo indigna porque 22 horas mensuales es indigno, donde cerca del 80% de las mediadoras educadoras sostienen criaturas a cargo como cuerpos mujeres, cuando lo establecido como mínimo en la sentencia emitida por las autoridades judiciales correspondientes era eso, 22 horas, eso era lo mínimo, lo mínimo. Y la decisión interna por parte del museo desde el departamento correspondiente es ajustarse a lo mínimo como una reproducción de la cultura del castigo por haberse osado a confrontar a la paterinstitucionalidad. No puedo entender por qué un museo que cuida toma una decisión así si sabemos que dicha jornada va a reproducir condiciones de opresión y vulnerabilidad sobre dichos cuerpos en un contexto turbocapitalista demandante matérico-energético como Madrid.
y ya dejo de compartir pantalla, y generado este caldo, este contexto, este situarnos, me parecía urgente que entrásemos en esta cuestión que ha sido totalmente desactivada a nivel político, porque creo que la situación de las mediadoras, de estas educadoras, de este proceso de confrontación con el pater familias, habla de todas nosotras y nosotres. O sea, habla de cómo se desactiva el poder epistémico, como venimos haciendo, el poder epistémico que tienen nuestras acciones para desactivar la paterinstitucionalidad. Y yo quería lanzarle primero una pregunta a Irati y luego a Erika. Desde ahí, Irati, ¿tú consideras que esa decisión de continuar con un contrato de 22 horas de trabajo mensuales que generan condiciones de precariedad per se, o sea, no hace falta estar en el acelerador de partículas para saberlo, forma parte de lo que tú hablas, de ese concepto que a mí me parece muy hermoso que manejáis dentro de la sociología feminista, que es el cuidado en deuda. Yo veo más de, bueno, yo lo que veo ahí es una cuestión muy, muy, muy sencilla, y que es cómo todo el mundo es políticamente, o sea, cómo vivimos en sociedades que no somos capaces de gestionar la diversidad de opiniones de verdad. O sea, somos muy buenos coexistentes, pero somos muy malos convivientes. Y la convivencia no es vas a pensar lo que yo quiero. La convivencia es te acepto tal y como eres y somos capaces de estar de acuerdo en el desacuerdo, sin que eso lleve al crimen y castigo. Pero bueno, yo cuando escuché el marco, cuando me contextualizaste esto, yo lo que pensé es, pues, que yo salgo perdiendo de esta, pues espera que me la saco y me la pongo encima de la mesa, así hablando en plata. Yo veo más esta lectura, pero bueno, más que... o sea, creo que es una falta de capacidad de eso, de gestionar las diferencias. Pero bueno, en cualquiera de los casos con las educadoras, y con el tema de la democratización de la episteme, o sea, de quién es la que hace de altavoz y la que digiere un poquito este conocimiento, que a mí me parece algo estratégico, lo que me recuerda un poquitito es el tema ahora que está tan de moda de los bots. O sea, cómo el museo poco a poco se está convirtiendo en una experiencia completamente individualizada, en la que yo tengo suficiente con mi móvil, con unos casquitos, y voy haciendo un recorrido de lo que está sucediendo, pero no hay ni siquiera una parte de diálogo, de discusión, no, es simplemente una experiencia completamente individual. Y cómo estas personas lo que hacían, además de fagocitar, como bien ha dicho Erika, era esta parte de convertir en una experiencia relacional y humana algo que a veces resulta difícil de digerir. Entonces, yo veo ahí como un papel, un potencial diferente de susurro, de crear conversación, que no es porque, o sea, que ser completamente devaluado y no interesado en este proceso. Y luego, en cuanto a lo otro, yo lo que te digo, yo lo que veo es una lucha de poder completamente abierta y una incapacidad de gestionar lo diverso y el conflicto de una manera saludable, que no sea con ganadores y vencidos. Y es muy peligroso y da mucha pena, porque se supone que somos espacios de mediación cultural, bla, 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 pero a mí me da lástima, la verdad, me da mucha lástima, porque demuestra un poquito la calidad porque cuando a la gente se la demuestra cuando no estamos de acuerdo. Esto es lo de siempre. Ser amigos cuando todos estamos de acuerdo es muy fácil, pero la amistad, igual que los valores y la ética de un espacio, se demuestra cuando vienen tiempos difíciles. Ahí es cuando se ve la ética, ¿no? La calidad de un ser humano. Entonces yo por ahí lo veo. Gracias, Irati. Erika, te pregunto, ¿habrían sido tan devaluados si habrían recibido la cultura de castigo si no hubiesen sido cuerpos menstruantes? No,
O sea, no, pero no por el simple hecho de que las relaciones entre las prácticas, o sea, porque evidentemente hay cuerpos menstruantes que practican lo macho, por así decirlo, para que nos entendamos en plata, ¿vale? Entonces, el cuerpo menstruante no es per se garantía de nada, ¿vale? Así que lo mismo que no es per se un género, pues tampoco es garantía de nada. Pero hablando de una manera teórica, no, porque tienen otra manera de relacionarse y también los cuerpos no menstruantes tienen otros límites y son conocedores de sus límites, incluso imponen sus límites y aceptan una serie de condiciones laborales y son representados por como puede ser unos sindicatos o demás. O sea, tienen una fuerza de representación mayor, una fuerza de debate mayor, una fuerza de negociación, entienden lo que es la negociación y de hecho ya a nivel inconsciente, es decir, de la práctica inconsciente de cada persona con su individualidad, a la hora de relacionarse con el trabajo se entiende y se vive, se practica lo laboral desde puntos totalmente diferentes. Y además la mayoría entiendo que tampoco estaría al cargo de esas criaturas porque también, como señalas, un porcentaje importante cuidaban a esas criaturas, ¿no? También esto es o sea, yo creo que es importante entender, igual puede ser útil ver esta obviedad que por obvia se nos suele pasar de la mirada, que es que no existe un lugar libre de patriarcado ni de macholío patriarcal, o sea, existen espacios sociales y existen individualidades, por hablar de personas que estamos en la práctica de poder experimentar unas maneras menos violentas de relacionarnos y de respetar nuestra diferencia, pero no existe un lugar libre de todo esto. Existen lugares que aceptan estar en la práctica y en la revisión y que deciden llevarlo a cabo. Entonces, ya ponerse, al igual que nunca me he atrevido a poner una etiqueta de libre de fallos en mi práctica, por ejemplo, antirracista, pues creo que es importante que por lo menos podamos entender que quizás la parte del museo en esta parte necesita revisar, que está en un proceso y en revisión, y que evidentemente lo primero que nos sale cuando alguien nos confronta y hace algo tan inesperado como que es reivindicar sus derechos y sus límites, y no lo esperamos que lo hagan cuerpos menstruantes, cómo reaccionamos ante ello, pone en evidencia, pues hablando así más claro, al señoro que llevamos dentro. O sea, y bueno, pues tienes estas cosas de cómo hacer a ti, ¿no? O sea, me parece también una reflexión muy interesante que justo cuerpos menstruantes sean los que estemos pensando en relación a esto, en plan de, es que ni siquiera se lo están planteando, ¿sabes? En plan de, o sea, estamos haciendo toda una jornada de debate de pensamiento en torno a esto, ¿no? O sea, para ver esas capacidades de estar en proceso, bueno, pues yo ahí lo dejo. Me gustaría, voy a hacer una recapitulación, porque hablando de las psicotramas, ¿no? Volvemos al punto de partida de este encuentro, que es, quiero hacer como un primer ejercicio un ejercicio de aproximación de cuáles serían esas psicotramas que posibilitan que la devaluación de lo de productivo se cuele dentro del museo. Yo os voy a enumerar parte de estas dinámicas internas que creo que se producen dentro del museo, que son las responsables de articular la devaluación. Y me gustaría, también por todas las que nos escuchan y nos van a escuchar, y me gustaría que, si os apetece, añadáis lo que consideráis importante y lo que consideráis estructural importante. Creo que la paterinstitucionalidad existe per se y uno de sus rasgos identitarios fundamentales es
el expropiando para ser. Expropia como articulación identitaria, para posicionarse en la expropiación de las fuerzas vitales ajenas. No, o sea, no, la paterinstitucionalidad no es consciente del cuerpo finito, vive en esa ilusión de cuerpo infinito, de ese cuerpo vergarizado que no va a morir nunca. Otro rasgo de la paterinstitucionalidad que reproduce y responsable de la evaluación de lo reproductivo sería cómo prioriza unas tramas laborales frente a otras. Como unas tramas laborales tienen un valor, tienen un poder, tienen una significación, tienen un cuidado, tienen una atención que no tienen otras. Y en esa jerarquización se genera tiene como consecuencia pues toda una cultura del manejo del derecho de pertenencia, que esto es algo muy propio del paterfamilias. Como el paterfamilias organiza, que esto hablaba Victoria Sau, que a mí es algo como que me disparó, como el sentimiento de pertenencia, como el pater, esa madre en función del padre, ¿no? Ese paterfamilias dicta y organiza qué pertenece, qué está dentro y qué está fuera. Y ahí entraríamos en lo que venimos hablando desde el principio de qué es una epísteme legítima y qué no. La paterinstitucionalidad tiene muy claro cuáles son las líneas rojas de lo que sí es pensamiento legítimo, epísteme, una fuente epistémica legítima y qué no. Y todo lo que roza la reproducción social, todo lo que roza los cuerpos que no acumulan capital, que no producen capital acumulable, queda fuera. Otro rasgo de la paterinstitucionalidad sería la reproducción de la cultura del castigo y la normalización de la cultura punitivista, como vemos en el caso de las mediadoras. Tú osas confrontar y revelar una situación y yo, aunque sigues formando parte de mi idiosincrasia, manejo el sentimiento de pertenencia y reproduzco la cultura del castigo. Otro rasgo de la paterinstitucionalidad sería las exigencias energético-atencionales, sin reconocer las fuerzas vivas que la despensa psicoenergética de la que maneja cada cuerpo es una despensa psicoenergética compleja y que solo una parte pequeña de esa despensa psicoenergética se destina a ese capital de producción, en ese lugar donde está. Creo que la paterinstitucionalidad se apropia, exige que toda la despensa psicoenergética se deposite en sus arcas. Y otro rasgo es el cuidado autoritario patercentrado. Como bien habla otro rasgo de la paterinstitucionalidad, como bien habla Irati, sería el despliegue del cuidado autoritario. Te acepto, te incluyo, perteneces en función de tu adaptación a una estructura identitaria. A una estructura identitaria que lleva per se el expolio de las fuerzas vitales. Y lo tienes que aceptar. Pero esto no es solo propio del museo, esto forma parte del pacto social. Esto es algo como significativo para mí de urgencia social, también me parece como algo que venimos hablando muchas veces de la urgencia climática, porque nos vamos a quedar sin condiciones para que la vida sea posible, pero ¿qué pasa con la urgencia ante el expolio de los cuerpos que cuidan? Nos vamos a quedar sin cuerpos para que puedan cuidar a otros cuerpos. Entonces, compañeras, Irati, Erika, me gustaría que añadáis a esta paterinstitucionalidad qué rasgos más sentís vosotros que también tendría. Oye, igual, en vez de hacerlo nosotras, ¿no os parece interesante que lo hagan también las que están escuchando, por participar un poquitillo, por ver ahí qué aportarían y así? Digo, porque yo estoy harta de escucharme hablar. Pues creo que seguramente tendrán aportaciones más interesantes que hacer en torno al territorio, ¿no? Pues a ver quién se anima. Yo puedo preguntar directamente, pero no quiero hacer eso. Si quieres yo... Ah, no, María, ¿qué me quieran?
Vale. Bueno, que yo creo que acabaremos hablando todas, ¿no? Sí. Yo quería además saludar, que siento que me he incorporado tanto, pero tengo ahí unos cuerpos que cuidar de adolescentes que acaban de llegar y he podido entrar ahora y quería saludaros a todas. Que yo trabajo con Fabiana en el Departamento de Educación y somos un poco las que hemos impulsado con Luisa esta investigación, porque yo como jefa de educación llevo sufriendo aquí este tema en mis carnes desde el inicio del museo. Y bueno, pues era una de las investigaciones que queríamos abrir y me alegra mucho que la hayamos abierto. Me interesa mucho la recapitulación esta que has hecho, Luisa, y bueno, hemos hablado mucho de estas cosas y seguiremos hablando. Y yo quería aportar dos cosas, según os oía. Una de ellas es la figura del aguafiestas institucional, que me imagino que conoceréis, de Sara Ahmed, ¿no? Que me parece que es un papel que está muy relacionado con acciones que deberíamos de llevar a cabo relacionada con todo esto. Entonces ya os he visto las caras y evidentemente conocéis perfectamente esa figura. Entonces creo que es una figura muy importante de poner encima de la mesa, ¿no? Porque al final yo estoy haciendo muchísimo de aguafiestas institucional, sufriéndolo en mis carnes y creo que es una de las luchas, ¿no?, que hay que hacer dentro de la institución esa. Y bueno, igual desarrollarla un poco más y tal, pero bueno, una sería esa. Y luego yo estaba, bueno, yo he sido, y bueno, y sigo siendo, pero en su momento fui muy fan de Erika con el tema del Camino Rubí y de todo esto. Me encanta estar con ella ahora en una charla. Y también os quería preguntar sobre si el museo es un cuerpo menopáusico. Porque yo ahora que estoy en plena menopausia, con unos sofocos ahí a lo bestia y un montón de cosas también muy interesantes, y que estoy también intentando trabajar el concepto este de menopausia gozosa para librarnos de todas las esclavitudes de la menopausia, pues también pensaba que yo creo que la cuestión del cuerpo, o sea, del museo como cuerpo menopáusico también sería muy interesante de trabajar, porque yo creo que hay muchas de las cuestiones que estamos diciendo que se acercan más a la idea de la menopausia que de la menstruación. Entonces, bueno, pues quería soltar ahí esas dos cosas para hablarlas entre todas. Pero vamos, no tengo muchas respuestas, solo más preguntas. Así que eso es. Gracias. Muchas gracias, María. Creo que Elena estaba también con ganas, ¿no? Aquí tenemos a Elena. Hola, muchas gracias. Pues gracias a todas por todos los comentarios y por supuesto a Iranti y a Erika. Ahí nada más, tengo la cabeza hecha un bombón. Ahorita les voy diciendo cosas a ver si puedo. De Iranti, hay un proyecto que quizás te gustaría que se llama de Ana Gallardo, una artista argentino-mexicana española que tiene un proyecto que se llama La Escuela de Envejecer, que justo ahora está en Parque de la Memoria en Buenos Aires. Es una locura, una belleza. Justo Ana va a estar en España en el otoño, así que si en una de esas se te antoja conocerla o algo, me dices. Porque su trabajo queremos trabajar con ella precisamente el Departamento de Educación. Sería bellísimo. Yo llevo varios, ahorita justo estamos trabajando juntas, trabajamos para la Expo. Es una bestialidad lo que ha hecho con el tema del envejecimiento y de la Escuela de Envejecer. Justo ahora en Parque de la Memoria hicieron esta expo, pero hubo además un performance donde trabajó con artistas viejas, una de ellas una bailarina y una pianista, pero no sé, viejas de 80 y tantos años, que no habían vuelto a hacer actos públicos y fue como, bueno, es muy complejo, pero bueno, ahí te lo dejo si quieres checarlo. Creo que te va a encantar para seguir como con esta cosa profunda y compleja que estás trabajando y que nos atraviesa a todas de muchas maneras muy emocionales, ¿no? Porque pues estamos en el momento de cuidado de nuestros padres, muchas de nosotras, y con casos de demencia y demás, entonces como que nos alimenta mucho. Y respecto a todo lo otro, es un temota. Yo tengo como una relación muy ambivalente también con eso. En el caso de América Latina, creo que también es un poco diferente porque no solo son los departamentos de educación, es todo el museo que está sostenido por cuerpos menstruantes, vamos a llamarlos así, ¿no? Es decir, todas somos curadoras. Yo trabajé muchísimos años en el MUAC, pero el cuerpo central de trabajadoras son mujeres, inclusive ya en puestos de dirección. Ahora en México al menos hay 6 museos con puestos de dirección de mujeres. Entonces,
creo que es interesante porque justamente es lo que un poco marca Erika, ¿no? No tiene que ver con los cuerpos menstruantes, sino es con las estructuras y las dinámicas del propio museo como de la propia universidad. Creo que esa es una analogía que también nos puede servir, porque no es solo el museo, es la universidad que marca como estos puntos que yo creo que marcaste muy profundamente de estos puntos, Luisa, de cómo están metiéndose este pater institucional, pero creo que ahí el problema es, creo que son varios niveles. Uno es lo estructural, donde está justamente esta dinámica donde ante esta pregunta del museo es feminista, claro que no es feminista como tampoco es anticolonial. O sea, creo que lo primero que tendríamos que decir ante todos esos discursos es no son feministas ni son anticoloniales, estamos intentando generar otras dinámicas, no se ha podido porque las dinámicas y las estructuras son profundamente patriarcales y profundamente todavía coloniales de alguna manera. Eso no quiere decir que no se esté haciendo el trabajo, ¿no? O sea, y hay dos niveles de trabajo, uno es a nivel estructural y de las dinámicas de trabajo que hay que reformar ya, y el otro nivel es de narrativas. Creo que a nivel de narrativas estamos mucho mejor, que es un poco lo que nos pasa a todas, ¿no? A todas nos ha pasado acá. Estamos con un museo, en una exposición sobre maternidades radicales, pero en el museo no hay cuarto de lactancia. Pasa todo el tiempo. Ahora, no sé, fui a la Tate en Londres y yo no había ido en 10, 15 años y el cambio de narrativa es brutal, o sea, de haber visto cuando yo la vi la primera vez hace 25 años, cuando abrió, 20, 25 años, cuando abrió la Tate, que era un discurso de arte europeo, completamente moderno, ahora es otra cosa, ¿no? Entonces a niveles de narrativa se están cambiando, pero a niveles de estructura evidentemente está todo esto que estás describiendo y que es muy brutal porque están todos estos puntos que estás diciendo. Entonces, claro, es cómo vamos no solo cambiando las narrativas que va produciendo la historia del arte, que es importantísimo, sino también cambiando las estructuras de trabajo, que creo que es lo más complejo, porque tiene que ver con transformar las dinámicas de trabajo que están al interior y que no solo son los equipos de educación, o sea, está en todo el museo expandiéndose y en toda la universidad. Es que además oigo lo que dices y lo veo en mi trabajo no solo en el museo, es también el trabajo que está en la universidad de la expropiación de las fuerzas vitales, el priorizar las tramas laborales sobre otra, la cultura del castigo, o sea, todo eso está en todas nuestras instituciones culturales de saberes, de producción de saberes, que no solo es el museo. Entonces, yo creo que un primer paso es asumir que no estamos en instituciones feministas ni anticoloniales ni decoloniales. A mí cada vez que, por ejemplo, ahora en la UNAM hay la parte de cultura tiene el logo, el eslogan de pospatriarcado, que estamos en el pospatriarcado. Entonces, cada vez que entiendo que es una ruta que quieren seguir, pero ponen los pelos de punta porque no es pospatriarcado. O sea, es más fácil asumir, estamos en estructuras patriarcales que están intentando cambiar, vamos a ver cómo le hacemos. Pero yo no sé si algún día la universidad pueda ser feminista. El museo no sé si un día puede ser feminista. Quizás el centro de cultura, quizás la casa que organicemos, quizás otras maneras de generar exposiciones, pero son grandes ejercicios increíbles, pero la documenta puede ser no colonial. Están haciendo un ejercicio bellísimo, pero se están enfrentando con esta dinámica que no sé si la documenta puede ser eso. Va a explotar y va a estallar porque la tensión es interna a las estructuras institucionales, ¿no? Pero eso no quiere decir que podamos probar otras formas, otras estructuras en otras cosas y al mismo tiempo seguir trabajando en estas instituciones infernales que sufrimos todas, ¿no? Sufrimos todas las curadoras, las directoras, ver cómo se les cambia la trama y no pueden salir de la cultura de castigo, tampoco ellas. Porque es más allá de sus propios cuerpos menstruantes lo que está sucediendo. Es una estructura de pacto social que está por todos lados. Pero bueno, esa es como mi sensación al haber también tenido la experiencia de museos que están revolucionando cosas por un lado y por otro lado ver que no están cambiando en otras cosas, como creo que es el caso también del Reina Sofía, ¿no? Ver que avanzan unas cosas de manera increíble y en otras sigue como estos formatos.
Y siento que hay que asumir esa ambivalencia, asumir esa contradicción. Y yo, por ejemplo, sí le pido al museo que es como, no digas que es un museo feminista, por favor. O sea, no porque tengamos esta exposición, el museo es feminista, porque el museo no es feminista, ¿no? Entonces, no sé, yo voy por ahí. Y gracias y qué placer escucharlas. A ver si vamos cambiando cositas. Muchísimas gracias, Elena. ¿Alguna compañera se anima a seguir la conversación? Yo solo quería añadir que me hace mucha gracia que Elena haya hablado de la documenta, porque justamente acaban de venir unas amigas y me han contado el nuevo statement del colectivo este de Riwan Grupa, que es un colectivo indonesio, y el colectivo es Make Friends No Art. Ese es el colectivo de este año de la documenta. Y yo creo que ese statement, esperemos que no sea una narrativa solo, ¿no? Pero dice muchas cosas. Yo añadiría Make Parties No Exhibitions. Y podríamos seguir añadiendo, por ejemplo, en la universidad, Make Parties No Papers. O no sé, muchas otras cosas, ¿no? Pero yo sí que espero que la documenta sea un punto de giro, porque creo que es que ya no tiene razón de ser lo anterior, ¿no? Entonces ese statement habría que feminizarlo, o sea, volverlo feminista también, ¿no? Pero en sí, Make Friends No Art ya me parece que incorpora muchas cosas, porque además es un ataque directo a la cuestión del genio blanco europeo romántico, ¿no? Erika. Sí, pensando así en relación, creo que además que, no sé, creo que es importante entender que si hay algo que rompe con el pensamiento, la fantasía de linealidad del proceso creativo y la ficción del progreso, o como me enseñó Luis a llamarlo, del global linear thinking, tiene que ver con el pensamiento encarnado cíclico, ¿no? O sea, creo que es importante entender como nuestra corporalidad como una herramienta a la hostia de potente, ¿sabes? Y desde dónde nos ubicamos y las capacidades que podemos, que podemos empezar a desarrollar, ¿no? Que no es algo que no hayamos hecho nunca, sino que siempre nos avergonzamos o nos cohibimos o somos las primeras en echarnos la mierda encima, ¿no? Pero creo que muchas veces tratamos de salir a buscar fuera, que también es parte del turbocapitalismo, ¿no? El consumir, el que todo está fuera, y tampoco me voy a poner yo aquí muy mística, pero en realidad la práctica también es muy dentro de una, ¿no? O sea, al final, no sé, creo que el cuerpo ofrece muchas posibilidades. O sea, no sé, cuando a una le da la posibilidad de estar en cierto estado de honestidad con todos los seres que una puede llegar a ser e incluso performar, creo que ahí se crea como una brecha, ¿no? Y creo que es importante abrir brechas en instituciones que siempre fueron de los señores cerebros, ¿sabes? Por así hablarlo. O sea, la universidad nace de sus manos, el museo también. O sea, también es importante ver que cómo abrimos brechas de, bueno, va a ser como un caballo de Troya, ¿no? También yo veo esas posibilidades. Yo no soy una persona que crea que las cosas se cambian desde dentro, o sea, para eso Audre Lorde creo que lo dejó muy claro. Pero sí que considero que a la vez, y todo de una manera caótica, o sea, no creo que exista primero hacemos esto y luego tal, sino que un recurso que nos queda muy cerca y que odio explicar el cuerpo como un recurso, pero es fácil de entender si lo digo así, posibilita encuentros y momentos de espejarse con otros cuerpos, ¿no? Creo que también eso es potente porque además mueve mucho la cuestión de privilegios, nos ubica en un sitio y luego nos vuelve a cambiar. O sea, no sé, creo que darle valor a ese barrio del que viene nuestra cultura judeocristiana. De hecho, también creo que es importante reconocer que en esta colonización que hemos hecho como cultura judeocristiana,
creo que es importante entender que cuando nos da por pensar, siempre tendemos como a creer que vamos a innovar una manera diferente de... No, ya existen, ¿vale? O sea, ya existen otras maneras de crear, otras maneras de pensar, lo llevan haciendo pueblos del mundo de determinadas formas, simple y llanamente igual tenemos que echarnos atrás, dejar ese espacio y empezar a escuchar, no para apropiarse ni expropiar, que esto nos va a costar mucho, porque en el momento que nos gusta una cosa, o sea, es nuestra práctica fagocitadora colonial, o sea, esto es una mierda que tenemos muy dentro, pero creo que es importante entender eso, ¿no? Que no es tanto de recursos hacia afuera o pensar hacia afuera o salirse de nuevo del cuerpo, es a lo que tenemos acostumbrado, que salirse del cuerpo y expropiar a la gente, sino que quizás está más más hacia adentro, echar un paso hacia adentro y uno hacia atrás, sobre todo si eres blanca privilegiada, ¿no? Entonces, cada una puede ver cuál es su movimiento estratégico. A mí al hilo de lo que comentas, Erika, me viene algo que hemos hablado en algún seminario y bueno, es algo como que es una de las líneas de fuga de las posibles articulaciones que nos quedan por hacer y sería, bueno, abrir como un espacio dentro de lo epistémico legítimo para articular, integrar que todo lo relacionado con la reproducción social, que todos los gestos, que esas repeticiones, que todo el hacer, que todos los modos de hacer, también forman parte de la sublimación de lo ético. Todo lo reproductivo está fuera de, bueno, lo que Solly Rodnick cuando habla de las fuerzas activas, de las fuerzas que perseveran en la vida, de las fuerzas que buscan los destinos más éticos, o sea, esas fuerzas que empujan frente a las reactivas, esas fuerzas que empujan buscando formas de vida cada vez más éticas, y ahí está la sublimación de lo ético como formas de vida más deseables para todas y todes. En esas formas de vida, en ese hacer, tenemos que incorporar que en ese hacer emancipatorio, que sí se reconoce como ético, también forma parte todo lo que tiene que ver con lo reproductivo o todo lo que roza la reproducción social o el cuidado de las otras y de lo otro. Todo lo que roza el cuidado, todo lo que roza la finitud, todo lo que roza los cuerpos que van a morir, que somos todas y todes, todo lo que roza, como hablaba como os contaba en el texto, ¿no? Como para mí educación, lo que hace educación dentro del museo, lo veo como un territorio donde se desarrollan herramientas para la interpretación del asunto cultural que nos envuelve y modos de hacer que buscan formular horizontes más vivibles, más deseables en términos de negociación con las fuerzas vivas, no desde lógicas falocéntricas de acumulación de capitales diversos. ¿Por qué no todo este hacer, todo este desarrollo de herramientas forma parte de la sublimación de lo ético? ¿Por qué nuestro pensamiento encarnado, atravesado desde ese carácter cíclico, desde la afectación hormonal o desde la afectación de los procesos que nos mantienen vivas, de los procesos que posibilitan la vida independientemente de tu articulación de género o de tu práctica afectivo-sexual? ¿Por qué todo esto, o sea, todos esos gestos, repeticiones, haceres, posibilidades y potencias no están incorporados en la sublimación de lo ético? Para mí hay como ese gran asunto pendiente, o sea, en esta transición en la que estamos, que ya sabéis que lo repito como una matraca, una transición paradigmática de los cuidados y los trabajos maternos, esta transición, este cambio de paradigma que lo estamos haciendo, articulando, moviendo entre todas y todos desde horizontes muy distintos, hay una incorporación que es incorporarlo porque lo incorporamos como dentro de la sublimación de lo ético y ya somos ya automáticamente se incorpora como un altavoz epistémico legítimo. Porque las fuerzas intelectuales sí se consideran fuerzas activas,
Las fuerzas intelectuales, las fuerzas políticas, la potencia política sí se considera una fuerza activa, legítima, que sí va a buscar la sublimación de lo ético. ¿Por qué no todo lo que tiene que ver con la reproducción social, con los cuerpos, con la finitud, con lo cíclico? ¿Por qué no? Para mí hay una cuestión ahí de momentos y está lo cotidiano, está en lo extraordinario. Y lo puntual se considera extraordinario y por lo tanto corresponde ¿no? a la masculinidad, al hombre. Eso es lo de siempre. Hacer la tortilla de patata todos los días no tiene ningún mérito. El mérito lo tiene hacerla una vez en la sociedad gastronómica cuando nos juntamos todos. Y para mí hay una parte muy importante que es reivindicar lo ordinario y lo cotidiano como parte de territorio en disputa. Y, o sea, porque cuando hablamos de visibilizar, cuando hablamos de no sé qué, al final, otra vez más, lo que estamos es, entonces hay que coger lo mundano, hay que politizarlo y hay que ponerlo en el foco de la verdad y de la realidad, porque es ahí donde verdaderamente nos estamos jugando la vida, en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo que supuestamente es repetitivo, pero está lleno de magia, porque cada día, ¿no? Cada día tiene su quehacer. Y es eso justamente lo que se nos niega. Porque supuestamente los museos, etcétera, etcétera, joder, es algo que no vas a poder ver en ninguna parte, porque es algo tan especial, ¿no? Que incluso está dentro de una caja, porque no vaya a ser que lo saquemos de esa caja y de esta institución y lo saquemos y lo llevemos a otros espacios, ¿no? Entonces hay que quitarle un poco el artefacto a todo eso para volver a dárselo, para mí, ¿eh? Porque para mí no hay nada más complejo que lo ordinario. O sea, no sé vosotras, pero para mí es como el día a día, es como, mía, cómo lo hace la gente. Que alguien me diga cómo hace la gente para sobrevivir todos los días de su vida, porque a mí no me da. Y María cuando habla de conciliación, yo digo, a mí no me da. A mí no me da. A mí esto me parece un arte, una magia, un yo qué sé qué, ¿no? Ahora, por ejemplo, estaba ya empezando a mirar el reloj porque digo, ay, a las 8 me cierra la pastelería, tengo que llevarle los pasteles a no sé qué que está de duelo. O sea, yo no sé cómo lo hacéis, pero para mí se trata de eso, justamente politizar lo ordinario, lo común, porque no tiene nada de ordinario, no tiene nada de común. Lo que pasa es que nos lo hemos creído, ¿no? Entonces, un poquito ya desde ahí. Pero bueno, por eso lo de los momentos, qué territorios hay que apropiarse. Irati, ¿eso estaría conectado con el concepto de cronopolíticas? Puede ser. Y con el tema de de los tiempos normativos y también como esos tiempos normativos son profundamente masculinos, ¿no? Entonces, ¿no? Porque siempre que hablamos de las cuestiones de lo cotidiano en las casas, no como las mujeres siempre acabamos haciendo lo que se hace todos los días, y la cuestión está de poner un clavo o poner una bombilla, ¿no? Que es lo extraordinario. Ahí está. Completamente. Y tiene que ver también con una cosa que se llama la organización social de la vida, ¿no? Sí. O sea, tenemos tan integrada la organización social de la vida que le quitamos todo el valor posible, cuando es una cuestión estratégica. O sea, eso sí que lo devaluamos, ese es siempre el gesto de evaluación, ¿no? Tal cual, tal cual. Y lo negamos y no le damos estrategia porque no le damos valor. Sí, ahí hay una mezcla como de la cuestión temporal y la cuestión como del valor, que el valor, no sé si cómo lo mezclaría, ¿no? Si es como con los contenidos, pero como con los contenidos de la vida. O sea, está como el tiempo y los contenidos y cómo eso se genera al final toda la dinámica, ¿no? Entonces están las cronopolíticas, pero también está como, no sé cómo llamarlo, pero las políticas de los contenidos, ¿no? También. Lo que molaría un montón es hacer una exposición, una festejo, me da igual cómo lo queramos llamar, pero en la que hubiera un montón de gabinetes de diputados de economía con un montón de cafeterías a las 9 de la mañana, que es donde se gestiona, donde se hacen los gabinetes de economía de la vida cotidiana, que es donde se gestiona absolutamente todo, que es, oye, que no sé quién se ha quedado en el paro, que no sé quién, no sé qué, donde se consiguen de verdad los trabajos, donde consigues preguntar, oye, ¿y los zapatos que has comprado, dónde los has comprado? Ah, porque están en oferta, porque tú tienes en mente que tienes que llegar a fin de mes y que a fulanito se le están acabando los zapatos y no sé qué, o sea, como esos espacios de verdad de geopolítica y de economía y hacer los paralelismos, porque es que vamos, es que los tenemos. O sea, la OTAN se está juntando aquí, pero la OTAN de verdad, ¿no? Está en las cafeterías a las 9 de la mañana. Si es que eso sí que son enjambres. No sé si ahí creo que como se inserta otro tema que también es súper interesante que están mencionando, que es esto del tiempo y de los tiempos de los cuerpos menstruantes quizás y de los tiempos masculinos, cómo entran en las tramas
institucionales, ¿cierto? Y cómo generan eso en la subjetividad. Justo ahora estaba leyendo un libro de un escritor inglés nigeriano que vive en Alemania y intenta ser muy hermoso y muy honesto y muy enseñar su entraña, y yo me trigué totalmente porque era como, hablaba de la tristeza de no encontrar pareja y la soledad, pero estaba completamente obsesionado con su trabajo y todos los tiempos eran los tiempos de su trabajo y el tiempo de la fama, y es este tiempo como masculino que vive en las subjetividades masculinas y que afecta también a las, no sé cómo llamar, en un arco muy amplio, ¿no? De femeninas, a cualquiera que se identifique evidentemente como femenina, pero no sé, tiene que ver con estos tiempos también de las instituciones, que son estos tiempos del progreso, del proyecto, del éxito, que no están en nuestros cuerpos, en los cuerpos de los hijos, en los cuerpos vivientes y de lo que late, y de lo que pulsa y de lo que se... No sé cómo sucede esa estructura, y yo creo que por eso también es que las instituciones son tan patriarcales, porque están generadas a partir de esas dinámicas temporales, son hipermasculinas, ¿no? Y que a mí es que me ponen mal. Ahí también, fíjate, Elena, que has hablado de una cuestión que a mí también me gustaría meter porque es transversal, que has hablado de la pareja. Y yo creo que otra de las cuestiones que rondan todo esto son las no monogamias, ¿no? O sea, también la estructura patriarcal de la pareja monógama heterosexual, que luego produce la estructura de la familia tradicional, en el sentido de que yo siempre que hablo del museo, hablo que el museo tiene una pareja monógama que está en la cumbre, que es colecciones y exposiciones. Y de ese museo monógamo deberíamos de emigrar a un museo anarquista relacional, ¿no? A un museo poliamoroso, donde no haya una jerarquía tan clara y donde haya una rotación, que eso serían los tiempos cíclicos, de las visibilidades, incluso de las estructuras de poder, porque ahora mismo, por ejemplo, en el Museo Reina Sofía, la página web es una estructura de poder brutal y solamente hay en los banners de entrada las cuestiones que se estabilizan desde exposiciones y colecciones, y el resto no entramos, o estamos empezando a entrar después, ¿no? Pero cuando entras es por ciclos, o sea, nada se queda todo el tiempo. Pero sí se queda todo el tiempo colecciones y exposiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo romper ese ritmo de ese tiempo y que educación o biblioteca o yo qué sé, otras estructuras del museo que son menos poderosas puedan estar también visibilizadas ahí en un tiempo cíclico, generando una estructura mucho más anarquista desde el punto de vista de las relaciones, de los tiempos, de los contenidos, de las economías y de todo, ¿no? Pero esta cuestión de la pareja monógama, que yo ahora estoy como luchando mucho en contra de ella, creo que también roza en las instituciones, o sea, que es cuando hablamos de feminismo y cuando hablamos de ¿no? Antirracismo y de cuestiones de clase, pero no hablamos de antimonogamia, así creo que eso hay que meterlo también. Erika, creo que has levantado la mano, ¿no? Sí, lo había levantado antes por dos puntos. Uno que tenía que ver con lo que estábamos hablando de los tiempos, que considero que, bueno, o sea, yo, Irati, o sea, me enamoro profundamente de esta parte, de la capacidad de verbalizar sobre politizar lo ordinario, o sea, estoy ahí como apuntando un millón de cosas. Y cuando estamos hablando de estos tiempos, que Elena nombraba los tiempos, en verdad estos tiempos son tiempos sin cuerpo. O sea, son tiempos en los que no se toma conciencia, odio la palabra conciencia, está muy trillada, pero que, vamos, que es esta fantasía de no tener cuerpo, o sea, y realmente es una fantasía, ¿vale? O sea, y creo que nos cuesta mucho entender que es una fantasía esto de creer que vamos por la vida sin cuerpo, ¿vale? Y una de las cosas que se suceden es que siempre en estos 12 años de mi investigación siempre me lo han traído un millón de veces, que es esta cosa de, bueno, pero los hombres cis también viven pendientes. Mira, o sea, no existe un animal que no esté pendiente de su química. O sea, no hay nadie que la química no la afecte porque son un cuerpo. O sea, que no sé, los tíos cis que he conocido en mi vida, coño, si tienen cuerpo, ¿sabes? Es que
No me habría dado cuenta nunca, pero creo que tienen un cuerpo, sino porque mandan tantas fotopollas. Bueno, ¿qué decir? Que tienen un cuerpo. Entonces, esta idea o sea, yo no sé en qué situación no sé, a veces pienso, ojo, la gente en verdad debemos de ir entripadas total, o sea, ha sido como un tripi que te dan al nacer, porque no somos conscientes de que tienes un cuerpo, ¿no? Y cómo estamos creando y manteniendo y sosteniendo tiempos sin cuerpo. Cuando estábamos hablando de, bueno, pues cuando estos cuerpos que se han explotado y demás, ¿qué es lo que va a pasar? Es como, bueno, pues para eso se está creando en parte ciertas inteligencias artificiales, ¿no? Quiero decir que en el tiempo en el que hemos tenido cuerpo hemos vivido sin tener conciencia de que existía un cuerpo, pese a que ese cuerpo lo marcaba absolutamente todo. Y ahora que por fin se están pudiendo crear elementos sin cuerpo, pero con inteligencia, a ver si nos damos cuenta, porque se nos va a ir rápido. O sea, en este periodo se nos va a ir pitando, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que esas cosas que han sido tan ordinarias como es la sangre en tus bragas, o que te gusta esta en vez de este, o que al final te gusta esta, la otra, o sea, todas esas pequeñas cosas que tenían que quedar fuera de lo importante como productivo, es justo lo que ha condicionado y condiciona todo este mundo. O sea, son las relaciones las que favorecen o no la generación de capital. Las guerras que vemos, las articulaciones de que los mercados y criptomoneda y demás, dependen de los estados de ánimo de esos señores, ¿vale? De sus cuerpos. Con lo cual, es importante tomar en consideración esto. O sea, no sé, yo he dicho muy básica, pero sería como volver a lo básico de qué cuerpos creen que están por encima del cuerpo, cuáles son sus tiempos y empezar a trazar otros tiempos, ¿no? Sé que es muy complejo y yo no tengo la solución a esto, pero también es parte que por lo que me digo a la teoría, ¿sabes? También existen más personas para hacer cosas, pero creo que es importante muchas veces bajar al fango, ¿no? O sea, yo creo que es coger esta parte y lo mismo que comentas, María, sobre lo de la monogamia, o sea, o sea, tiene sentido en tanto que este matrimonio que había visto establecido ha sido un contrato en el que el área de educación, o sea, yo como pedagoga sufro profundamente de eso y es todo el mundo cree que para cambiar el mundo la educación es la llave de todo, pero nadie invierte un puto euro en educación, ¿vale? Entonces, siempre somos eso, la señora de casa a la que le llega Don Draper, le tira unos billetitos y le dice, guapa, con esto edúcame a los niños, tenme no sé qué, y entonces tenemos que tener las mejores caras y las mejores maneras, y esto es lo que hacemos siempre, ¿no? Pues esto creo que es importante darnos cuenta del papel en el que estamos y desde, pues eso que es un matrimonio al que hay que empezar a ir dinamitando, pero entender que es la manera en la que nos van a decir que es cómo se trae el dinero a casa, ¿no? Que es, bueno, el turbocapitalismo es eso, te van a decir ya, pero el dinero se hace con la colección. Ya estoy. No lo puedo, que encima es mentira, porque al final los mayores patrocinios vienen a educación, que es ya la hostia, o sea, pero luego esos patrocinios van a la bolsa común del museo y a educación no llegan nunca, y es muy heavy. Porque encima de sacar nosotras el dinero se lo queda el chulo, ¿sabes? Yo ahí quizás nada más me cuestionaría la imagen del matrimonio, ya sea monógama o no, o poliamorosa. Quizás porque yo estoy ahorita muy trigueada con cualquier idea que tenga que ver con la pareja, pero no sé si nos envuelve otra vez como en una serie de relaciones que no tienen demasiada dinámica, no sé. O sea, creo que me encanta esta idea de pensar que tendríamos que producir ciclos o tenemos que empezar a pensar ciclos en los museos justamente anarquistas, ¿no? Donde se pudiera ver pues, que no solo son las exposiciones, sino que están todos los proyectos de pensamiento, de educación, nosotros en el MOAC teníamos el académico, por ejemplo,
y era increíble porque era como, sucedía abajo del museo, literal en el sótano sucedía, entonces era como que estábamos en eso, Igual que nosotras. pero creo que tiene que ver también con pensar en relaciones, quizás como pensar en relación, en empezar a tensar y destruir quizás la dicotomía entre producción y reproducción, porque si no justamente seguimos en la misma y no sé, yo como ya no quiero ni relaciones, ni pareja, ni matrimonio, ni poliamor, ni absolutamente nada, quiero solo amor, no sé, pensaba en esa fuerza de la palabra anarquía para pensar en ciclos y cómo sí se está intentando, ¿no? Creo que el MACBA lo intentó de alguna manera, no terminan de cuajar porque siguen siendo centradas evidentemente en las exposiciones, pero las experiencias y los experimentos en relación a lo que ha sucedido en los otros campos de la educación, de los programas académicos, de los programas públicos ha sido brutal, ¿no? O sea, para mí el caso MACBA de los 2000 fue el que cambió todo mi trabajo al final del día. ¿No? Mi experiencia, yo estuve en España, en Barcelona, cuando fue el primer ciclo del MACBA, del PEI, y eso terminó por influenciar lo que vine a hacer a México 20 años después. Ah, sí. Cuidado. Muchísimas gracias, Elena. Os tengo que pedir dejarlo aquí porque hay demandas de cuidados de criaturas dependientes. Erika se tiene que marchar. Bueno, podríamos seguir charlando muchas horas. Yo le quiero dar las gracias desde aquí a Erika Irusta y a Irati Mogollón, que esto simplemente es un punto de apertura de las conversaciones que tenemos todas en marcha. Tenemos como hay algo que me gusta mucho compartir y es que no tenemos esta falológica productivista de hiperutilitarista de utilizarnos las unas a las otras de manera puntual, sino que estas conversaciones forman parte de nuestros propios procesos de despatriarcalización y que hacemos puntos de apertura en esto como una sacudida y como una estrategia de buscar maneras de emanciparnos ayudándonos entre todas. Y me gusta, bueno, siempre recordar esto y compartirlo. Son nuevas formas de hacer y es una nueva forma epistémica. Es una forma epistémica, yo creo que profundamente feminista. No quedamos aquí para hablar de una cosa puntual, sino lo que estamos haciendo aquí todas es hablar de algo que venimos hablando todas desde largo, o que seguiremos hablando en lo profundo, y que está profundamente atravesado por nuestros bioprocesos y por nuestras condiciones vivibles. Desde aquí quiero darle las gracias a María Caso por confiar en esta investigación, a Fabiana por hacerlo todo fácil y posible, a todas las que están públicos, y también a Elena, que la tenemos aquí, que es la última que ha hablado, que junto con Camila Rocha Campos serán las invitadas que tendremos en el segundo seminario, en el segundo debate, en noviembre, para cerrar este proceso de investigación. Espero que hayáis disfrutado. Yo he disfrutado muchísimo, a pesar de que las que me conocéis sabéis que normalmente soy bastante verborreica y tengo esta parte del cerebro, he ido muy lenta para lo que yo soy, pero bueno, aquí estoy y bioatravesada. Si queréis decir algo, ese es el momento para despedirnos y si no, doy por cerrada la sesión. ¿Alguna quiere compartir algo antes de cerrar? Yo solamente quería decir que Elena ha dicho que va a estar en España en otoño, ¿no? Entonces, que igual ahí también se puede hacer algún encuentro presencial, porque si no, no menstruamos juntas, ¿no? Y voy a estar de septiembre en Madrid, todo septiembre, más o menos, y octubre y noviembre estaré, creo que más bien en Valencia, porque mi hija va a estar en Castellón, una cosa muy, muy extraña, pero puedo estar yendo y viniendo a Madrid, estaré o a donde estén, no sé dónde están, la mayoría en Madrid, ¿no? Madrid, estamos aquí, Madrid. Entonces podemos organizar algo, chiquito, grandote, mediano. Perdona que te pregunte, pero ¿qué es lo que va a hacer tu hija en Castellón? Es que el papá de mi hija, que no es mi pareja, tiene una residencia, tiene unos talleres en Valencia y una residencia en Castellón para hacer un proyecto. Entonces, ¿Con el CNC? ¿Con qué institución?
No sé, los talleres, no, la verdad que no sé. Vale, y vale. él es artista, pero lleva muchos años viviendo en México, entonces, bueno, tienen la oportunidad de pasar un proyecto sobre una fábrica, la Marie Claire, que es del pueblo en el que él nació, Villafranca. Entonces va a ser un proyecto de investigación sobre eso. Y la nena, pues para matricularla la metimos a la escuela en Castellón, para que En esté cerca de la Castellón, abuela. Benicàssim vive María Llopis y hay ahí como Ah, mucho trabajo también con el tema de las maternidades subversivas y muchos focos de investigaciones sobre poliamor y anarquía relacional, por eso me llamaba la atención. sí, en realidad, bueno, va a estar en Valencia, también está, no sé si la conocen, Rian Lozano, que es una investigadora, es española, pero vive en México también, que es increíble y maravillosa. Entonces, bueno, voy a estar por ahí, todavía no sé muy Ok. bien cómo voy a armar la logística porque está interesante, pero bueno, voy a estar ahí seguro y podemos armar lo que quieran y voy con apoyo de México, entonces puedo estar viajando un poquito. Ok, vale. Pues lo Entonces Bueno, hacemos. pensamos y hacemos algo. muchas gracias. Gracias, Nos Luisa, y seguimos ánimo con viendo. ese COVID. Hermanas de COVID somos ahora. Muy bien. Pues un abrazo grande a todas. Seguimos Vale. conversando. Muchísimas gracias. Chao. Hasta Fabiana, luego. María y al resto. Adiós. Bien. Adiós, gracias. Adiós.